estamos aquí en una emisión nueva de Pregúntale a la Doc y hoy estoy muy bien acompañada, no solamente colega médico, sino una compañera de toda la vida. Estamos hablando desde años del colegio, que no hay que decir cuánto, pero bienvenida, Esther. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues para nosotros es un honor tenerte como una de las primeras entrevistadas aquí en Pregúntale a la Doc, pero la invitación vino a raíz de que a final de esta semana se va a celebrar lo que es el Día Mundial Sin Tabaco. Entonces es un tema propicio para nosotros hablar porque no vemos casi tantas personas fumando. Me imagino que tú en tu área sí, pero sí vemos muchas personas con sustitutos del tabaco, que entiendo que van a afectar de manera igual. Pero antes que eso, yo quiero que tú te presentes, nos diga cuáles son tus especialidades, dónde trabajas y eso. ¿Quién es Esther? Bien, hola, buenas noches a todos los seguidores de Pregúntale a la Doc y de todas las redes de los doctores que han colaborado con este proyecto y otros de educación para la población. Yo soy la doctora Esther López Espaillat, soy médico neumóloga, internista. Trabajo como neumóloga en el Policlínico aquí en La Vega y también trabajo en el Hospital Luis Manuel Morillo King como neumóloga del centro. En medicina se da mucho lo que es la medicina preventiva y así como nosotros tenemos días para concientizar acerca de enfermedades, ¿verdad? ¿De dónde surge el Día Mundial Sin Tabaco? Sí, bueno, como todos saben, el tabaco es una pandemia. Decimos pandemia porque es un hábito dañino conocido como la única droga adictiva aprobada a nivel mundial, y en sus inicios, cuando se comenzó a utilizar el tabaco, que ustedes saben que se utiliza desde la antigüedad, pero ya cuando se comienza la comercialización no se conocían todos los daños que esta podía producir. Ya a partir de los años 50 del siglo pasado, pues comienzan a verse todos los cánceres, todas las enfermedades cardiovasculares, los pacientes con dificultad respiratoria y a partir de ahí diagnósticos pulmonares como la enfermedad pulmonar por humo, exacerbaciones o empeoramiento del asma. Y bueno, ya la Organización Mundial de la Salud, al ver todas las alertas y los estudios que demostraron todas esas afectaciones, pues a partir del 1987 declara el Día Mundial Sin Tabaco. Entonces este día busca más bien tratar de educar a la población sobre los daños que este produce, concientizar a los diferentes países con políticas libres de humo, a partir de varias herramientas como es la concientización de los pacientes, políticas de que se tenga que decir tanto en los productos del tabaco de que es dañino para la salud, como ustedes han visto, casi todo el mundo ha visto en las cajetillas, sí. Incluso en muchos países. Yo, por ejemplo, en algunos países de Europa, por ejemplo en Grecia, en Portugal, es donde me había dado cuenta, y yo incluso en mis historias de Instagram puse mucho cuando estuve allá, cajetillas de pacientes con cáncer en la boca, cáncer en los labios, un pulmón negro, o necrótico es ya isquémico, quemado por el humo del cigarrillo, personas con un pie amputado, fotos, imágenes, no solamente la lectura de que es perjudicial para la salud según la ley de salud, sino que lo hacen gráfico, con lo cual llega más. Y también aumento de los impuestos. Son medidas que se han utilizado para paliar un poco este vicio, pero como sabemos sigue siendo un problema a nivel mundial para el que lo fuma como para el mundo alrededor, porque todos en sentido general recibimos daño del humo del tabaco. Sí, y yo me he dado cuenta que, por ejemplo, en las consultas mías, cuando uno hace ese historial clínico que pregunta acerca de los hábitos tóxicos, yo creo que puedo contar con los dedos de las manos los pacientes que me dicen, sí, yo fumo. Pero, y se encuentran grandes, no, yo no fumo. Pero entonces vienen y me dicen, yo uso vape. Yo vapeo, yo no fumo, pero yo vapeo. O uso juca. Uso juca. Y tú sabes que desde la parte reproductiva, pues para nosotros es muy cuesta arriba porque afecta lo que es la reproducción. Sí. Esther, y hablando ya de esos efectos dañinos, efectos dañinos del tabaco en el cuerpo. Bueno, esa está interesantísima, sí, esa pregunta. Es una pregunta súper interesante y a partir de ahí es que vienen todas las alertas mundiales por mucho tiempo.
porque el tabaco es la causa más frecuente de muerte prevenible, o sea que si usted deja de fumar, usted reduce la posibilidad de morir. Se dice que a nivel mundial las estadísticas andan por 8 millones de personas en el mundo, muertes asociadas al tabaco. No necesariamente a daños directamente al pulmón, porque quiero que sepan que muchos de los pacientes que fuman o han fumado muchas veces no mueren de cáncer de pulmón, pero usted comienza a hablar con ellos en el historial y han tenido infartos, han tenido eventos cerebrales, tienen disfunción eréctil o han tenido problemas circulatorios. Usted le ve las venas de las piernas, la circulación muy afectada. Y es una droga muy dañina, con múltiples sustancias tóxicas, con múltiples sustancias que podemos ir mencionando al paso sobre los daños que afectan y que pueden afectar desde tu boca, desde tu piel, ojos, corazón, garganta, es la causa más frecuente de cáncer de garganta, vejiga, pulmón, con enfermedades como cáncer de pulmón, dentro del más mortal de todos, pero también enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, bronquitis, empeoramiento de enfermedades ya del paciente propio del pulmón, infartos cerebrales o isquemia cerebral, infartos cardíacos y otras enfermedades que se han demostrado y se asocian al tabaco, como la osteoporosis, como los pacientes que tienen ceguera o catarata, pacientes con cáncer de vejiga, cáncer de páncreas, como dijo la doctora, problemas de infertilidad en el embarazo, y estamos viendo muchos pacientes, o yo por lo menos, miren, esta semana yo vi 2 pacientes y lo vemos con mucha frecuencia que están embarazadas. Algunas han fumado y de hecho yo trabajo en el hospital y también veo con mucha frecuencia ese hábito de los alternativos de liberación de nicotina, que es como se llaman, sea vape, el Juuls, que es un derivado de lo que son los dispositivos liberadores de nicotina, o hookah, pero muchas que no fuman, pero su pareja fuma. Y están ahí recibiendo ese humo y produciendo daño al producto, que dentro de los daños que puede producir en el cuerpo, en las embarazadas, pues, como ya hemos comentado en otras ocasiones, partos prematuros, amenaza de aborto, un niño que retraso en el crecimiento, sobre todo. Son trastornos del desarrollo cognitivo, ella misma, problemas de hipertensión arterial o preeclampsia, desprendimiento de placentas que son con poca circulación y por ende afectación en el niño. Y así podemos enumerar un sinnúmero de cada año salen artículos sobre daños nuevos que producen el cigarrillo. La diabetes actualmente se está asociando muchísimo al uso de cigarrillo, entonces afecta la microcirculación. Exacto. Y a mí me da risa en cierto modo, porque muchas personas lo dicen hasta como de manera orgullosa. Yo he fumado toda mi vida y a mí no me ha dado un cáncer de pulmón. Pero ojo, aquí acabamos de escuchar que no solamente es un cáncer de pulmón lo que va a provocar. Mi papá fumó toda la vida, mi abuelo fumó toda la vida y ellos no se murieron de nada. De pulmón. ¿Y de qué se murió su papá? Hay un infarto que le dio un derrame cerebral que cayó de una vez. Eso es muy común. Y es por lo mismo. Exacto, porque la gente dice, no, porque de una vez lo relacionan con pulmón y ya escuchamos todas las complicaciones a nivel del cuerpo en sentido general. ¿Qué contiene tóxico un tabaco o un cigarrillo? Bueno, de todo menos sano. Muchas cosas. Señores, mire, yo no puedo aquí enumerar la lista, pero desde el 2012 hay una lista por la FDA y la Organización Mundial de la Salud con más de 7,000 sustancias tóxicas en el tabaco. Sí, en ese cigarrillito o en ese puro que usted se fuma y que usted degusta con amigos. Y de ellas hay 250 que están demostradas que producen enfermedades en el cuerpo, dañinas, y más de 52 asociadas a cáncer directamente. Y si uno comienza a enumerar, son cosas que tú dices, bueno, pero si yo tuviera una habitación con todas estas sustancias, yo no me expondría. Exacto. O sea, cadmio, ácido clorhídrico, monóxido de carbono, que son los gases que expelen los carros y de las tuberías, amoníaco, que lo utilizamos para los detergentes fuertes, para limpiar inodoro, berilio, cadmio, uranio, que es una molécula radiactiva de liberación lenta. Hidrocarburo policíclico, que lo tienen en la gasolina, benceno, que lo vemos en la producción de fósforo, y así la nicotina, que es no la más mortal, pero sí la más adictiva, el alquitrán, que es la sustancia tóxica por excelencia como cancerígeno, y
y muchísimas otras sustancias dañinas que van a producir daño en nuestro cuerpo. Dióxido de carbono, el mismo dióxido que es lo que nuestro pulmón bota y libera como tóxico, lo podemos inhalar con el mismo cigarrillo o con el tabaco, y muchísimos ácidos que están demostrados que son dañinos para nuestro cuerpo. O sea que es una droga que si usted entra a una habitación con esos tóxicos, usted no lo haría, pero se lo está fumando. Y de hecho en ginecología se ve mucho que aquellas pacientes que tienen una adicción al cigarrillo son más propensas a desarrollar cáncer cérvico-uterino, porque la predispone ese tejido celular. Entonces dicen, pero ¿y qué relación tiene? Sí, tiene relación precisamente por todos los tóxicos que contienen, que hacen que ese cambio celular que provoca el BPH pues se agudice más, y por eso en pacientes que fuman pues obviamente este cáncer es más agresivo. Y también me gusta que tú toques la parte de yo me fumo un puro con mis amigos un día. Claro. Y eso es igualito. Sí, el puro, sabemos que al principio la mayoría de nuestros ancestros, nuestros abuelos y nosotros, por ejemplo, como yo trabajo pulmón, pues esto yo lo veo día a día. Quizás ustedes que están del otro lado de la pantalla, depende de la generación que tengan, pues van a ver más ahora vape, Juuls y todas esas sustancias nuevas, pero el tabaco y el cachimbo, que es el tabaco ya preparado en paja para entrar a los cachimbos, y el puro era lo que se utilizaba en anterior, y a partir de esas sustancias y de esos instrumentos de humo fue que se comenzó a diagnosticar el cáncer. O sea, no hay un dispositivo productor de nicotina ni de humo que no esté asociado al desarrollo de cáncer y de otras enfermedades. Fumarse un puro equivale a aproximadamente una cajetilla de cigarrillo de 20. Entonces, no es más sano, no es menos tóxico. Lo que pasa es que la preparación es distinta. El cigarrillo generalmente tiene un componente un poco más ácido, tiene un papel en su interior, tiene un diámetro más fino, tiene un filtro en el exterior que se creó cuando comenzaron los warning y las alertas, supuestamente para disminuir la inhalación de esas sustancias tóxicas. Sin embargo, se ha demostrado que no, que esos filtros no han disminuido el riesgo de cáncer. Y igual, la mayoría de esas sustancias que yo le mencioné se van a liberar a través de la bocanada de humo al producirse la combustión. O sea, al quemar el tabaco se liberan todas esas sustancias. Muchas de ellas son propias de la hoja del tabaco, otras son sustancias que vienen por los insecticidas que se utilizan, y otras vienen de la tierra, como las sustancias radioactivas de la siembra de la planta. O sea que un tabaco que se está utilizando muchísimo, sobre todo en la clase media alta, de esos cigar club y de esos centros que conocemos a nivel mundial, y aquí en el Cibao, que somos tierra productora de tabaco cerca de nosotros, pues se ha hecho muy común que se hagan esas catas de tabaco, esas degustaciones de tabaco, pero que hacen daño. Otra cosa que dicen los que fuman tabaco es que ellos solamente lo inhalan y que no se lo tragan, que no lo llevan a su interior, pero inmediatamente usted hace una inspiración, usted está llevando todo ese humo a su pulmón, porque usted está respirando de manera inconsciente, usted respira y ese aire, ese oxígeno llega hasta el alvéolo, que es la parte más pequeñita del pulmón. Imagínese ese humo tóxico. Sí, por eso te hacía el comentario, porque existen esas catas de tabaco y es en un sitio cerrado. Claro. O sea, un cigar club es una habitación cerrada con aire acondicionado donde estamos degustando un tabaco, y precisamente ahí están todos los tóxicos que acabas de mencionar. Exacto. Esta es una pregunta que recibo. Dice, fumo pero mi placa está bien. ¿Puedo seguir? ¿Puedo seguir fumando? No. Sí, ciertamente. Y eso también lo escuchamos con mucha frecuencia. Yo tengo 15 años fumando y yo he hecho mi radiografía de tórax, placa de la radiografía de tórax, y ese pulmones está mejor que un niño. Les recuerdo que para una radiografía de tórax tener una afectación importante del daño de humo, usted tiene que tener mucho tiempo fumando o tener un índice tabáquico, que es la cantidad que hacemos un cálculo, muy alto para usted tener un daño. Cada paciente también es distinto. Eso depende mucho de tu metabolismo de los tóxicos, que eso va a depender de tus células, de tu genética. Hay pacientes que tienen más afectación pulmonar que otra. Yo tengo pacientes que fumaron 10 años
y andan con oxígeno, y tengo otros que tienen 30 o 40 fumando y tienen otras afectaciones. No es que no la tienen, porque es lo que estábamos hablando ahorita. Ajá. Tienen afectaciones en la garganta, afectaciones en el cerebro, porque al final de cuentas la mayoría de los pacientes van a tener un tipo de afectación, aunque no sea pulmonar. Entonces, si su placa está bien y usted fue al médico porque se sintió algún síntoma o simplemente para ver, eso no es un comodín para que usted siga fumando. Al contrario, es un comodín para que diga, bueno, estoy en el mejor momento para dejar de fumar. Y aún así, esto es un consejo para los pacientes. Si usted fumó y usted tiene su placa bien y decidió dejar de fumar, no se descuide. Se dice que un paciente fumador, sobre todo en los primeros 10 años de haber dejado de fumar, tiene que darse seguimiento, porque el riesgo de desarrollar enfermedades asociadas al tabaco o al cigarrillo puede continuar. Tanto enfermedades obstructivas, donde los bronquios se cierran, porque ustedes saben que es una sustancia tóxica que va a dañar el epitelio, que es la telita que cubre los bronquios, que puede obstruir los bronquios, que puede hacer que usted desarrolle cáncer, aunque usted ya no esté fumando, por lo que es importante el seguimiento. Mira, la gente está activa y eso me encanta, porque yo veo aquí pues preguntas, aparte de la que tenemos, como yo bien le dije, que podían hacer preguntas. No sé si tú conoces un tal doctor Paul de Lara, que dice felicidades a ambas, información de mucho valor, Sí, señores. yo creo que dormí con él anoche. Esther es la esposa de nuestro querido Paul de Lara. Recuerden ese Pregúntale a la Doc que hicimos, versión masculina, que Paul fue un fenómeno. O sea, eso no lo pidieron y nos lo han vuelto a pedir, pero tranquilo que eso pronto va. Dice aquí, sí, claro. Dice aquí, Doc, ¿influye el tiempo siendo fumador? Sí, claro. Para eso, como yo le estaba comentando ahorita, va a depender mucho de tu genética. Mientras más tiempo tengas fumando y mayor cantidad fumes, pues peores las consecuencias. Para eso nosotros existimos. Esto ya es algo técnico médico, pero como nosotros nos ayudamos mucho de diferentes estudios y de diferentes índices, dentro de eso el índice tabáquico, donde uno calcula los años fumados por la cantidad de cajetillas de cigarrillo fumadas. Y se hace un cálculo, y si tú tienes más de 10 paquetes años en ese cálculo, pues tú tienes más riesgo de desarrollar enfermedades de las que ya he mencionado asociadas al tabaco. Yo no sé si tú recuerdas a Caramazana, que nos decía, fue un profesor cubano que teníamos, y nos decía, señora, cuando ustedes le pregunten a un paciente fumador cuántos cigarrillos se fuma al día, multiplíquelo por 3, que esa es la realidad. Es así. Yo veo a los pacientes y digo, Don, ¿cuántos años usted fumó? Yo no sé, como 20. Ok, entonces ahí yo voy a las preguntas como se deben hacer. ¿A qué edad usted empezó a fumar? No, yo empecé como a los 15. ¿Y cuántos años usted tiene? 75. ¿Y cuándo lo dejó? Bueno, yo comencé a fumarme 10 hace 10 años, pero todavía a veces yo me fumo mi copito. O sea, estamos hablando de que él fumó 15 o 20 según él, pero cuando tú le haces el cálculo, el paciente generalmente se triplica la cantidad de tiempo. Tú mencionaste un término que me llamó la atención, índice tabáquico. Exacto, sí. Esa es Señores, una de las estrategias. Que yo lo que sé es de infertilidad y muchachos. Sí, es una estrategia que se utiliza, es un cálculo médico que hacemos con los pacientes, donde se calcula la cantidad de cigarrillos que se fuma al día. Se utiliza sobre todo con el cigarrillo y se divide entre 20, que es lo que trae un paquete normal, y se multiplica por la cantidad de años que usted tiene fumando. Entonces depende de eso, uno habla si es un paciente fumador leve, moderado o severo. Generalmente ya después que el paciente tiene un índice tabáquico mayor de 10, se habla de que tiene más riesgo de desarrollar cáncer y las otras enfermedades asociadas al tabaco. Cuando hablo de tabaco no hablo del puro, hablo en sentido general, porque como les dije, tanto el pachuché como el cachimbo, como el tabaco, como el cigarrillo convencional, todos son productos del tabaco. Y ya lo del vape son sustancias similares con casi los mismos daños. Pachuchet. Me acuerda cuando nosotros... claro. Ay, Dios, tú me estás llevando a los tiempos de salud y comunidad y todo. Claro, en el cachimbo utilizan, lo colmado vendían el tabaco, la hoja del tabaco seca ya preparada, y hay pacientes que preparaban cigarrillitos con esas hojas del tabaco y con papel, y le llamaban pachuché. Y también el cachimbo tenían una pipa y le entraban esas hojitas secas a la pipa, y ahí también se producía combustión con humo y se liberaban todas esas sustancias que son tóxicas y muchas adictivas. Mi abuela tenía una. Sí, yo fui también. ¿Tú te acuerdas una vez? Sí.
De que se va a hacer otro live. ¿Qué es un fumador pasivo o de segunda mano? Y de hecho veo que aquí dice una pregunta que creo que se puede relacionar. ¿Cómo afecta el humo de segunda mano, por ejemplo, ahora en tantos lugares que fuman como encima de uno? Claro, sí. Sí, porque eso es otra cosa. Por ejemplo, a veces a los pacientes que llegan, por ejemplo, es muy común pacientes que van con problemas respiratorios, no cáncer, jóvenes con bronquitis a repetición, o sea, le da mucha tos, le da mucha gripe, toda la gripe le pasan de la nariz, le da mucha tos, problemas respiratorios. Eso tiene muchas causas, pero hoy me voy a enfocar en lo que tiene que ver con el tabaco. Y cuando hablamos de la ocupación, ¿en qué tú trabajas? No, yo soy camarero en un restaurante. ¿Cuántas horas tú trabajas? No, yo entro a las 7 de la noche y salgo a la 1 de la mañana. Buena. Entonces, salgo a la 1 de la mañana. Señora, ¿y cuántas horas tú te ocupas? Estamos en vivo, recuerden que yo sigo siendo médico. Sí. ¿Cuántas horas tú dedicas ahí cerca del humo? No, allá fuman mucho. Entonces, el paciente a veces tiene afectación, tiene trastorno obstructivo. Entonces, un fumador pasivo o de segunda mano es aquella persona que no fuma, nunca ha fumado, pero personas que están cerca de ella, no necesariamente en su casa. Puede ser los amigos con los que tú te juntas todos los viernes, todos los sábados y los domingos y están con su vape al lado, pero tú no lo fumas. Los que trabajan en el área de trabajo también fuman, en las oficinas fuman o cuando estás cerca de ellos, entonces ya tú te conviertes en un fumador pasivo. Este humo que tú recibes de esa persona que fuma no tiene la misma afectación en ti que en el que lo consume, que esa es otra pregunta que lo hacen con mucha frecuencia, pero sí produce mucho daño. De hecho, el fumador pasivo tiene un 20 a un 40% más riesgo que una persona que no es fumadora pasiva, o sea, una persona sana, en producir daños y enfermedades asociadas a esta sustancia. ¿Y un fumador de tercera mano? Sí, el tercera mano, ya se hablaste de cuarta mano, pero el tercera mano tiene aproximadamente 2 décadas en desarrollo ese término, y es que se ha visto, por ejemplo, niños que sus papás fuman, pero nunca han fumado delante de ellos tampoco, pero el humo y todas las sustancias asociadas a él que ya mencioné, alquitrán, nicotina, berilio, ácido carbónico, todas esas sustancias tóxicas quedan en la ropa, en los muebles, en la piel, en los autos, en el carro, y eso se absorbe por la piel. Así como también los niños, cuando se entran la mano en la boca, eso queda. Y eso se dice que hay partículas del cigarrillo que pueden durar hasta décadas pegadas en las paredes de lugares donde se ha fumado. Sí, de hecho, porque cuando tú te montas con alguien que fume o algo, se ve, o sea, se siente. Tú lo sientes. O sea, tú llegas y te montas en un vehículo y tú dices, concha, aquí fumaron. Claro. O por lo menos yo que siempre estoy oliendo. Claro. Aquí fumó alguien. Claro. Y eso provoca en mí una alergia de una vez. O sea, de una vez estoy con la estornudadera por esos mismos tóxicos. Y qué bueno que tú mencionas eso, porque, por ejemplo, hay muchos pacientes que no hay que esperar a tener daño del humo, sino que, me explico, no tienen que estar expuestos mucho tiempo al humo. Hay pacientes que tienen sus alergias, que tienen laringitis, que tienen rinitis, que son pacientes asmáticos, y desde que se exponen a donde estuvieron fumando o están fumando, van a tener exacerbaciones de su enfermedad. Comienzan con tos o dificultad respiratoria o este carraspeo de la garganta, que es muy común, y es por los efectos irritantes de esas sustancias químicas en la vía respiratoria. De hecho, aquí escribe Magister Gerani Graciano, gracias por la sintonía, de verdad, esto es una página nueva, ustedes no se imaginan lo que yo sentí, la impotencia que yo sentí el otro miércoles cuando no se me conectó el live. No, porque se necesita tanta interacción y tantos seguidores, y lo tuvimos que hacer del mío, pero aquí veo que tenemos buena audiencia. Dice, soy sobreviviente de esclerodermia morfea. Siempre me aconsejaban no salir a la calle sin mascarilla, ya que el humo es fuente de contaminación. ¿Qué tan cierto es eso? Bueno, pues sí, exactamente. La esclerodermia es una enfermedad autoinmune donde tú vas a tener afectación, no vamos a entrar en detalle de la patología en sí, pero de células de tu cuerpo que generalmente se va a manifestar en el tejido conectivo, piel y demás, que puede ser limitada o afectar todo tu cuerpo. Todas las enfermedades autoinmunes van a producir inflamación. Y el cigarrillo está cargado de sustancias oxidativas,
En el cuerpo, inflamatorias. ustedes lo han escuchado mucho, ahora se está hablando mucho de las sustancias antioxidantes y oxidativas. Las oxidativas son todas esas sustancias tóxicas intrínsecas o que vienen del exterior que van a hacer que tus células se mueran más rápido. Entonces, ya en la enfermedad que está mencionando nuestro seguidor, hay una inflamación y hay un trastorno celular donde tus células son más inflamadas, mueren más rápido y también tienen la defensa más baja. Y por ende se recomienda que estén en áreas libres de humo. Dice, ¿al fumador pasivo le hace más daño el humo que al que fuma? No, nunca. Eso también Se ha escuchado escucha mucho. mucho. Sí. Ay, es que imagínate, el tal lado uno que fuma, él se jala todo ese humo que él tira, porque el otro no se lo No se lo queda. Él no se lo queda, él lo bota para afuera. Entonces el que está al lado es que se lo fuma, realmente no. Señores, el yo que me fuma. con todo el respeto, porque que es algo que uno escucha muy mucho, común. mucho. No, O sea, y con mucha seguridad. O sea, no, yo no me lo inhalo. Yo me doy una bocanada y lo boto. Y entonces el que está al lado, no. Ambas cosas. El que está al lado sufre. Nunca como el que lo inhala. Nunca como el fumador primario. El fumador de primer orden. Ese es el que más sufre de todos, claro. Y la nicotina es la sustancia más dañina, pues ya vimos que no. No. Es la más adictiva, es la Exacto. que provoca la adicción. Es la que provoca la adicción y a la vez es como la que te llama para que tú adquieras todas las demás. La nicotina es una sustancia que se han tratado de buscar mecanismos para que podamos disminuir el uso y el abuso de este vicio realmente. Y de hecho, actualmente hay medios, herramientas que se utilizan como sustituto del tabaco que tienen nicotinas y que a la vez nos sirven a los médicos, sobre todo a los neumólogos que trabajamos con sustitución, que son los parches, los chicles, para tratar de que el paciente deje de fumar porque es muy adictiva. O sea, inmediatamente tú inhalas un cigarrillo, a los 10 segundos ya esa nicotina llega a tu cerebro. Se va a pegar, para que ustedes entiendan, a unas estaciones que se llaman receptores cerebrales y también están en los músculos, en diferentes partes del cerebro, en la corteza, en el tálamo y otros órganos que tenemos, otras áreas que tenemos dentro del cerebro, y van a captar esos receptores, que son unos receptores que se llaman receptores de acetilcolina. Esa es una sustancia que sirve para el placer, para la actividad. Por eso, al principio, cuando una persona fuma, que inhala y esa nicotina llega a esos receptores, se va a comenzar a liberar serotonina, dopamina y va a haber esa sensación de bienestar, de placer, de que está más vivo, de que me siento mejor. Por eso el cigarrillo se asocia mucho a tu beber, a tu tomar café, a tu comer, a estar en actividades, porque es una droga. El mismo efecto que produce la marihuana, la cocaína o el perico, como lo conocen en sus mezclas, lo va a producir la nicotina. Y como saben, este venta libre. Esa es la única diferencia, que se es legal. Este venta libre, en nuestro país, hay otros países que ya tenemos otras drogas de venta libre, como la marihuana, pero esa afectación que va de inicio a ser temporal, cada vez se va a hacer más adictiva, porque va a acaparar más receptores de acetilcolina y tú vas a necesitar llenarlo, no de la acetilcolina que tu cuerpo produce para sentirte bien, sino de la nicotina. Y ahí comienza a aumentar la acumulación y el círculo vicioso, y al final de cuentas va a producirte más daño, porque al inicio con pequeñas dosis es estimulante, pero luego es depresor del sistema nervioso y va a comenzar a producir trastorno, alteración de la memoria, puede asociarse con trastornos del estado del ánimo, depresión, trastornos de ansiedad y otros problemas de salud mayores, sobre todo en los niños y los jóvenes. Y lo mismo pasa con el vape, que hablaremos de eso ahora. O sea, la nicotina es una sustancia que no es sana, es tóxica, pero es la más adictiva, no la más dañina. Sí, porque viene los sustitutos y la gente dice, bueno, no, ya, con el sustituto resuelvo, pero vemos que inclusive los sustitutos no solamente ya estamos de una afección corporal, ya estamos afectando a nivel nervioso central, claro, y desarrollando alteraciones en la salud mental, claro, que es tan importante. Otra pregunta que tengo aquí, ¿el tabaco solo produce cáncer en el pulmón? Pues no. No, exactamente, ya hemos dicho, por ejemplo, la pipa y el cigarro, se asocian más a cáncer de boca, igual el tabaco masticado, y cáncer de garganta.
Por eso a los fumadores, cuando usted se sienta ronco o que carraspea mucho, debe de revisar sus cuerdas vocales, porque es muy común la afectación de cánceres de boca y garganta. Es la causa más frecuente, como mencioné, de cáncer en el paladar, en los labios, así como también fuera de pulmón. Hablamos del cáncer de páncreas, se asocia con cáncer de vejiga. De hecho, la mayoría de los pacientes que tienen cáncer de vejiga son fumadores. Esa, junto con los tintes del pelo, son las dos condiciones extra que más se asocian. Ay, Dios mío. Cortico, ¿verdad? Sí, cortito, sí. Pero lleva químico. El cáncer de colon, el cáncer de páncreas, el cáncer de hígado, aunque este se asocia más al alcohol, como ustedes saben, y a la acumulación de grasa, la cirrosis por esteatosis hepática, pero son cáncer, y ya Yajaira estuvo hablando también de la parte genitourinaria, como la mayoría. Todos los cánceres en sentido general. Por ejemplo, el cáncer de mama suele ser más agresivo en los pacientes que han sido fumadores, con más mutaciones. Ustedes han oído mucho esa palabra, que son esos cromosomitas, esos genecitos que están dentro de la célula, que son diferentes a lo normal y hacen que el cáncer sea más maligno. Y es más frecuente siempre en fumadores. Dice una pregunta aquí: ¿qué puede producir la abstinencia a un fumador de más de 40 años? Bueno, realmente sí, como yo les comenté cuando hablaba de los mecanismos de la nicotina, los pacientes sí no les es fácil a la mayoría dejar de fumar. Para un paciente dejar de fumar generalmente tiene que hacer muchos intentos, y está bien. O sea, porque un paciente no deje de fumar en la primera no se debe sentir mal, lo que tenemos que irlo acompañando en el proceso. Los síntomas van a ser muy variables, desde ansiedad, intranquilidad, falta de sueño, depresión, taquicardias, dolor torácico, sudoración, dolor de cabeza. Son los síntomas más frecuentes porque, como le dijimos, el efecto es central, es a nivel cerebral y con afectación sistémica. Y es una dependencia que tú te creas en base a una sustancia que tú te estás inhalando para dar bienestar. Y cuando esos receptores se ven fuera de esa sustancia externa que no es natural de tu cuerpo, vas a comenzar a presentar esos síntomas que generalmente varían en cada paciente y depende del tiempo que tú tengas fumando y de tu capacidad también para dejar de fumar. Pero la mayoría de los pacientes, luego de 14 días, esos síntomas de abstinencia van a ir disminuyéndose. Dice: ¿qué tiempo después de dejar el tabaco se ahorran los riesgos de cáncer? Bueno, esa es una pregunta muy interesante, y la verdad que yo te diría que siempre hay un riesgo escondido en el proceso. Por eso lo ideal es nunca fumar, porque, como le comenté hace unos minutos, la primera década es la principal. De hecho, se hacen estudios de escaneo para ver la posibilidad, incluso con tomografías de baja resolución se llama, para ver si tú desarrollas cáncer en los primeros años. Pero hemos tenido pacientes que han desarrollado cáncer de boca, cáncer pulmonar, y han dejado de fumar hace 20 años, hace 30 años. O sea que realmente el riesgo no desaparece, pero sí va disminuyendo luego de los 10 años. Señores, nosotros tenemos aquí la productora detrás de cámara, que eso es: muévete así, no te muevas, no muevas los pies. Un día la vamos a poner de frente aquí, porque mira, la mejor productora. Mira, esta pregunta me inquieta, ¿verdad? Porque si bien es cierto que yo tengo un hijo, gracias a Dios, que es adolescente, pero es deportista, y tiene conocimiento de causa, porque él sabe cuáles son las cosas negativas del mismo, pero tiene amiguitos, hay compañeritos, y uno lo ve, yo lo he visto, o sea, chicos de adolescencia temprana. O sea, cuando yo digo adolescencia temprana, no estamos hablando a los 17 ni a los 18, estamos hablando 13. La media ahora es 12 años. 12, puede haber de menos y puede haber de más, pero actualmente se está dando mucho seguimiento en las escuelas, en Estados Unidos sobre todo, y en Asia, sobre los fumadores en los colegios y en las escuelas, y la edad de inicio es 12. O sea que las mamás tenemos un trabajo arduo de ir concientizando a nuestros hijos desde la primera infancia de los daños que produce, de qué es el cigarrillo, lo que es el vape, lo que es la juca, de cómo se lo van a presentar, señores. Se lo van a presentar como una sustancia que no hace daño, una sustancia saborizada de coco, de piña, de vainilla, de chocolate, de fresa, en forma de lapicero, en forma de memoria USB, en forma de jugos, en forma de lo que usted quiera. O sea, actualmente hasta en forma de muñecos los están presentando, de colores, de sabores diferentes, incluso de saborizantes
que están hechos para alimentos, no para inhalar. Y que es increíble cómo en muchos países no hay regulaciones para lo mismo. Ahora mismo aquí, nuestro país, y como neumóloga siempre lo decimos, tenemos esto no es un comentario político, pero hay un acuerdo de la Organización Mundial de la Salud que se llama Acuerdo Marco. Este acuerdo tiene ya muchas décadas. República Dominicana no ha firmado el Acuerdo Marco. Hay 2 países de Centroamérica porque somos un país tabacalero. Este país es tabacalero. Aquí se hacen grandes ferias. No sé si ustedes saben, en el Cibao, claro. que mucho dinero, muchas inversiones, también en otras partes del país. Porque el tabaco deja mucho dinero en República Dominicana. Y muchos funcionarios, muchos políticos son tabacaleros. Son dueños de... Y ¿qué te digo? Nosotros no podemos controlar cuántas tiendas de vape hay en La Vega. Tú no has escuchado nunca. No. ¿Cuántas tiendas de vape hay? ¿Dónde están las regulaciones de esa tienda? ¿A quiénes le venden ese vape? No. ¿A quiénes le venden ese Jules? Tú vas a una bomba, o sea, no hay regulación. Y te lo presentan como algo inofensivo. Ciertamente es importante mencionar para los que fuman, que dicen, oye, pero la doctora no sabe que eso se usa para dejar de fumar. Sí, en sus inicios fue creado en China con la finalidad de dejar de fumar, pero no ha funcionado. En la actualidad, más que dejar de fumar, el vape es la primera iniciación. Es el primer contacto con las drogas que tienen, porque es una droga. Entonces, el primer contacto que tienen los adolescentes ahora mismo con esos dispositivos liberadores de nicotina es el vape, no para dejar de fumar. Entonces es más dañino que beneficioso. Por eso son pocos neumólogos en el mundo que lo utilizan para terapia sustitutiva del tabaco, para dejar de fumar. Sí, y hay niños con afecciones graves pulmonares, incluso con complicaciones posterior al uso del vape. Claro, así es. De hecho, antes de COVID, en Estados Unidos se presentaron muchos casos de jóvenes con un síndrome de distrés respiratorio, o sea, un pulmón blanco con dificultad respiratoria asociada al consumo. O sea, todos esos jóvenes tenían en común que eran fumadores de cigarrillos electrónicos. El cigarrillo electrónico tiene muchas sustancias tóxicas. El cigarrillo, no sé si todos los que están aquí conocen, está formado por una pila, que es lo que le da la electricidad, un cartucho líquido, un área de combustión, que es lo que permite quemar ese líquido para que evapore, y el cartucho para fumar. En ese líquido hay muchas sustancias. Dentro de ellas, algunas son sustancias grasas, como el acetato de vitamina D que se utiliza para hacer jabones. O sea, su hijo está fumando grasas de fumar jabones, oleosas. El pulmón no está preparado para recibir grasa en su pulmón. Entonces, esos síndromes que presentaron asociados al vape, que se le llamaba EVALI, eran generalmente producidos en pacientes que fumaban. Entonces, hay muchos jóvenes que no llegan a ese extremo, quizá, que yo te estoy comentando, pero que vienen ya con unos pulmones estructuralmente enfermos, pacientes con una neumonía grave que parecen ancianos, pacientes que son asmáticos y no se controlan porque también fuman vape, pacientes con tos que no mejora, cuadros respiratorios a repetición, dolor torácico, síntomas cardíacos por el cigarrillo electrónico. Entonces, realmente no es nada bonito, no es nada bueno, y eso lo estamos viendo cada vez más. Jóvenes con pulmones enfermos, con 10 a 20 años de edad pulmonar, como uno llama, y cuando le hacemos las pruebas de función pulmonar, que la más común es la espirometría, tienen baja de su capacidad pulmonar, de su capacidad de función pulmonar. Y yo siento como que ellos lo ven como un estatus. O sea, como tengo el vape, y muchas veces lo hacen escondido de los padres, porque sí, te digo que febrero, como todos saben, para mí es un mes carnavalero, intenso, porque mi hijo se disfraza, y realmente ver muchos niños, o sea, yo no estoy hablando de jóvenes de 18, niños, literalmente con vape en la mano. Sí. Y para mí fue chocante, no te voy a negar. Claro. Que no, porque uno como que todavía, ya cuando uno es madre y tiene hijos, como que todavía uno dice, no, pero espérate, pero no puede ser cierto, y realmente sí. Sí, te digo que, por eso es que yo digo que nosotros nos toca concientizar, porque a todos nuestros hijos le van a ofrecer cigarrillos electrónicos. Y muchos de ellos, los papás no saben, es más, los papás no saben, que los papás creen que eso es una borra, que es una memoria USB, que es un sacapunta, un lápiz, un lapicero, un pen, como ellos lo llaman.
Entonces, yo soy mamá, soy neumóloga, pero yo estoy clara de que eso es una cuestión de que a nosotros nos toca concientizar y concientizar. Y hacer ver lo dañino que es, porque realmente no le va a saber mal, los sabores son muy buenos, no hieden. La gente muchas veces dice, no, yo prefiero el vape porque no hiede. Pero esos cartuchos que también vienen con diferentes concentraciones de nicotina, de 20%, 30, 40, 70%, te van a producir adicción, van a producir un daño pulmonar. Igual también tienen amoníaco, tienen sustancias químicas irritativas, tienen ácidos tóxicos. O sea, hay muchas sustancias en los vape que también se asocian a cáncer. Ya hay estudios. Hace 10 años no teníamos estudios, pero ya hay estudios de pacientes que fuman cigarrillo electrónico o usan juca, que ya tienen cáncer de pulmón y que han desarrollado enfermedades crónicas, enfisemas o bulas pulmonares por esto. De hecho, hay muchos pacientes que lo veo yo en mi consulta cuando le hago el historial que dicen, no, porque yo uso juca los fines de semana. No, igual. El daño es acumulativo. Exacto. Es un daño acumulativo que si usted se pone a pensar que usted usa una juca, una hora de juca equivale a 200 cigarrillos. Porque es una bocanada alta y una hora imagínese que usted fume sábado y domingo a las 5 que se sienta con una cerveza en un colmadón hasta las 9 de la noche. Estamos hablando de 4 horas. Compartiendo muchas veces una boquilla, una manguera con diferentes personas. Sí. Es importante mencionar que aparte del cáncer, de los asma, de la enfermedad obstructiva, nosotros estamos viendo también muchas enfermedades infecciosas de pacientes que se contagian unos con otros de neumonía, enfermedades de herpes labial, enfermedades de la boca, tuberculosis, porque usted comparte una boquilla con una misma persona que esté fumando vape y que está fumando juca. Entonces es un caso serio y es un caso de salud mundial, de atención mundial. Por eso es que se le llama una pandemia, porque afecta a todo el mundo y todos nos vemos afectados, la verdad. Y aquí hay una pregunta que me llama la atención porque lo he escuchado también, que dice, ¿los puros son más sanos porque son menos contaminados? No, realmente no. Los puros o cigarros, como yo mencioné ahorita, tienen mucha carga de hojas secas de tabaco comprimido, en donde se van a liberar todas las sustancias que yo mencioné al inicio para los que no estaban conectados, sustancias tóxicas como uranio, metano, alquitrán, monóxido de carbono, dióxido de carbónico, ácido fórmico, formaldehído, butano, todas estas sustancias que se utilizan para hacer esmalte de uña, para hacer zafacones, para hacer cloro, para hacer isolín, para hacer pintura, tienen en el cigarrillo y en el tabaco también. O sea, los cigarrillos lo que pasa es que son partículas más finas, tienen un poco de tabaco comprimido, tienen, por ejemplo, mucho dióxido de carbono que ayuda a que se libere la nicotina de una manera más rápida, lógicamente para darte más adicción, y tienen un filtro. Pero los dos son tóxicos y los dos se asocian a cáncer y a problemas pulmonares crónicos. La mayoría de nuestros abuelos y de los pacientes míos mayores de 70, 80 años son con problemas pulmonares por tabaco, por puros o por cigarrillos. Tú mencionaste ahorita que aquellos pacientes que mastican el tabaco, y eso es un hábito, para el que no lo conoce, muy común en jugadores de pelota y también en galleros. En galleros, claro. Entonces, ¿cuál es la repercusión que tiene masticar el tabaco? Porque estamos hablando de inhalar, la bocanada, claro, y todo eso, pero ahora estamos hablando de masticar tabaco. El tabaco masticado tiene menos repercusiones pulmonares porque la absorción es bucal oral. Y generalmente hay una absorción que pasa al hígado de eso que usted ingirió. Usted sabe que en la boca se absorben sustancias, como ustedes ven, por ejemplo, los pacientes que se ponen pastillas debajo de la lengua, analgésicos, pastillas para la presión. O sea, desde la boca nosotros podemos absorber sustancias. Esas sustancias van por la sangre. En el caso del tabaco masticado, una parte llega al hígado. Los pacientes que mastican tabaco pueden llegar a producir cáncer de pulmón porque esas sustancias migran a la sangre y van a llegar a todo el cuerpo, pero generalmente se asocian más a enfermedades bucodentarias, que también a la gente no le importa porque le importa más fumar, pero dientes amarillos, caries, gingivitis, problemas en el paladar, cáncer de garganta, cáncer de lengua y cáncer de boca. Esas son condiciones que la vemos más frecuentes, rinosinusitis, en pacientes que mastican tabaco.
Y dice aquí también, bueno, tengo dos preguntas. Tengo una de la que estaba en las cajitas y una que hace el público. Bueno, son dos. Dice, y los dispositivos que supuestamente no producen humo y lo usan hasta en lugares cerrados. Sí, realmente hay algunos dispositivos que son menos productores de humo que los demás. Pero, y también están algunos que van a sacar, porque la industria tabacalera cada día inventa, innova para poder crear. Algunos lo van a poner como sublingual, en baja lengua, con la misma cantidad de nicotina, porque a ellos lo que les interesa es que tú le compres el producto. A ellos no les importa que produzca humo, que no se evape. Entonces, sabiendo que hay una campaña con todo lo que hemos visto en contra de los dispositivos o instrumentos que liberan humo, pues se crean algunos que son con poca cantidad de evaporación del humo, del líquido, y otros que son sublinguales, para que tú tengas la sensación de que fumaste y puedas seguir comprando el producto. Pero también es el mismo daño, porque todo lo que se absorbe son sustancias tóxicas y químicas. Dice, ¿el uso de vape puede producir infertilidad? Claro que sí. Claro que sí, porque Totalmente. como le comenté, la mayoría de las sustancias que tiene un cigarrillo convencional la tiene un cigarrillo electrónico. Se han encontrado cargas de monóxido de carbono, hidrocarburos policíclicos, amoníaco, la misma nicotina, que son sustancias que van, por ejemplo, la nicotina, que yo le decía, no es la sustancia más mala para producir cáncer, pero produce vasoconstricción, produce daño celular, aparte de la adicción. Entonces son sustancias que van a producir disminución del flujo sanguíneo, que te van a producir inflamación, que van a oxidar tus células, y sí se está asociando a eso, y a cambios hormonales también. Sí, y de hecho, cuando debe de ocurrir la maduración tanto del óvulo como del espermatozoide, pues esta sustancia afectan a que no se dé una maduración de manera correcta. Claro. Y entonces cuando se forma un embrioncito o se forma un embrión con alteración cromosómica que finalmente termina en una pérdida, o simplemente no se embaraza porque en la naturaleza, aunque se escuche cruel y feo, lo que no sirve lo descarta. Y esa es la realidad también que pasa con esto del tabaco, y es que me va a afectar tanto la maduración y el desarrollo de los espermatozoides en el hombre y la maduración y el desarrollo del óvulo en la mujer. Sí, porque es un proceso celular. O sea, los dispositivos liberadores de nicotina, vape y todo lo demás van a producir daño celular, y eso es lo que causa. De hecho, en los jóvenes nos preocupa, ya veremos los estudios en 10, 20, 30 años, las neuronas todavía hasta los 19 años están produciéndose. Y un niño inhalando vape desde los 12 años no va a tener un desarrollo de su cerebro, hay plasticidad neuronal, lo que se llama, y puede tener inflamación, retraso del crecimiento, retraso de la maduración, retraso cognitivo, síndrome de hiperactividad, no se concentra, no desarrolla su cerebro de manera correcta. O sea que después de las pantallas es una de las cosas que más daña a nuestro cerebro. Y por último, esta sí ya es la última, dice, ¿cómo la industria enmascara los efectos dañinos del vape? Sí, realmente vendiéndolo con sabores, vendiéndolo con olores, poniéndole formas de muñequitos, formas de ositos, formas de paletas, y hace creer que es un humo libre, un humo limpio, pero ya estamos viendo todas las repercusiones en las diferentes estudios que se están produciendo. Y entiendo que es para nosotros desde casa enseñar a nuestros hijos a dejar de fumar, enseñar a nuestros adultos, no cansarte con tu papá que fuma, no, que él tiene 30 años fumando, ya yo no le voy a decir nada. No, día a día usted tiene que concientizar a ese paciente. Todas las terapias para dejar de fumar requieren que usted quiera dejar de fumar. Primero, yo quiero dejar de fumar, pues ahí usted entra, igual que en cualquier droga, usted necesita aceptar su vicio y dejarlo. Y es nuestro deber, pues, seguir tratando de ayudar a este paciente. Esther, para nosotros es un gusto enorme tenerte aquí en Pregúntale a la Doc. Esta Gracias. Es una de muchas, aunque tenemos otro compromiso, señor, en octubre, que ya eso se lo diremos más adelante. Pero de verdad que para nosotros fue más que un placer y hablar sobre todo este tema tan importante, porque uno de los objetivos de Pregúntale a la Doc es eso, es llevar medicina preventiva, pero llevarla clara, precisa y segura. No de toda esta desinformación, porque estamos en la era de la información, pero de la desinformación. Claro. Un mensaje final que tú quieras dejarle a nuestra comunidad. Nada, gracias, yo estoy a la orden. Realmente siempre es buen momento para dejar de fumar, aunque usted tenga muchos años, siempre es buen momento.
Estamos a la orden y espero que hayan aprendido mucho hoy. ¿Y dónde estás ubicada? Bueno, yo trabajo en el Policlínico La Vega y en el Hospital Luis Manuel Morillo King.